Grabando. Bueno, arranquemos. Habíamos quedado en la parte de mantenimiento. Compartir la pantalla. Y estamos por acá, el PowerPoint. Mantenimiento preventivo. Bueno, ya estuvimos repasando algunas condiciones básicas de lo que sería una estrategia de gestión del mantenimiento. Estuvimos repasando las estrategias básicas de mantenimiento correctivo. Y ahora nos empiezan a caer estas estrategias que se basan en un mantenimiento planificado. ¿Sí? Estaba el mantenimiento de emergencia, en donde no está planificado, es un mantenimiento que simplemente estamos trabajando hacia la rotura. En el mejor de los casos podemos tener la previsión de tener un repuesto disponible. Después estaba el mantenimiento correctivo, que lo hablábamos como planificado en función de que en una emergencia o en una rutina básica se detecta un problema que se puede corregir eh, para que no vuelva a aparecer una falla o evitar una falla antes de que ocurra, debido a que lo detectamos y planificamos para corregir una reparación un poquito mayor. Gracias. Finalmente, entramos en lo que es la estrategia de mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo que tiene bases, esas bases que están en forma cíclica, reparar o reemplazar un componente, ¿sí? En alguna forma cíclica, periódica, programada. No importa en qué condición esté, la parte de reparar lo dejamos para un costadito, vamos a basarnos primero en la parte de reemplazos, reemplazo preventivo. No importa en qué condición esté este elemento en cuestión, decíamos que cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año, cada 6.000 horas, cada 8.000 horas, cada 200 horas, reemplazamos el componente. Así sea una correa, un rodamiento, un filtro, el mismo aceite de la máquina, etc. Nosotros realizamos reemplazos preventivos para llevar ese componente, ese sistema que tenía un consumible, ¿sí? Un componente que es posible reemplazar cada X periodo de tiempo, lo llevamos a condición cero y ahí volvemos a contar. Por supuesto que este periodo de reemplazo va a depender de la vida útil del componente. Yo sé que es muy probable que el 95% de las pastillas de freno que fabricamos para el Ford Focus, duren 60.000 kilómetros, entonces pongo en el plan de mantenimiento que las pastillas las reemplazamos cada 60.000 kilómetros. La pastilla ¿Qué modelo el auto, justamente profe? 17, porque no Oh, sé, pues, no sé en porque. qué influye. Nada, porque para mí es uno de los mejores autos que hay. Un Focus, una bestia. Aparte, fachero. Sí, la verdad que es fachero y me dio mucha satisfacción, es cierto. Pero bueno, las pastillas de hecho duraron 89.000 kilómetros, las acabo de tener. Bueno, eh, estábamos yendo en este componente que determina su vida útil en base a pruebas, en base a ensayos, en base a testearlo e ir midiendo la vida útil de ese componente a lo largo del uso de esa máquina en reiteradas ocasiones, en reiteradas máquinas, hasta determinar, bueno, esta correa, este elemento me dura tantas horas, este rodamiento me dura tantas horas, eso lo traduzco en meses, en mi plan de mantenimiento, en días, en semanas, y realizo el reemplazo preventivo. Eh, por supuesto que acá empiezan muchas cuentas, y ahí hay un texto en rojo que es muy relativo. Tengo que conseguir un equilibrio entre el costo de lo que reemplazo
el costo que suponen esas intervenciones y qué costo evito por la avería, porque eh, si yo tengo un plan de mantenimiento, ahora esto lo llevamos a un plan de mantenimiento, ¿no? Una máquina que tiene un plan de mantenimiento de reemplazos preventivos. Yo lo único que hago es esa máquina reemplazar cosas. Reparar, limpiar, reparar es, bueno, sería una limpieza, un ajuste, reemplazo componentes y la vuelvo a lanzar. Ahora, armo un plan de mantenimiento que me tiene a mi máquina parada 2 días a la semana. Porque le tengo que reemplazar 2 millones de cosas, toda la semana le tengo que intervenir. O bueno, exageré, un día a la semana está parada. Le hago los mantenimientos, aprovecho para hacer un cambio de formato, lo que sea, largo de nuevo y ando. Después de 5 años detecté que la máquina nunca se rompió, siempre anduvo, pero yo necesitaba contar con la máquina 5 días a la semana y conté 4 días a la semana, porque un día le estoy haciendo mantenimiento toda la semana. Probablemente eso no me sirve, porque yo estoy perdiendo un 20% de mi productividad en función de un programa de mantenimiento que me está llevando a un costo muy elevado de tener reparada una máquina siempre perfecta, reemplazando un montón de componentes y manteniéndola, eh, perdón, manteniéndola siempre en condiciones. Pero claro, resulta que perdí un montón de productividad. Entonces, tal vez ese plan de mantenimiento requiera ser ajustado. No ajustarlo al punto de que empiecen a aparecer las roturas, pero sí evaluar eh, los periodos de reemplazo, a ver si puedo eh, juntar tareas, evaluar de qué manera podría hacer una parada, por ejemplo, en vez de cada 5 días, cada 9, cada 10, cada 20, y ver si puedo juntar y ajustar determinadas tareas del plan. También algún componente, ir probando si puedo estirar su vida útil o no. Perdón, recién entró Alejandro. Buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Ahí lo tenemos. Buen día. Bueno, ¿Cómo entonces, andás, Matías? ¿todo bien? Bien, bien, acá andamos. Bien, bien. Me Tengo alegro. bajo el audio, pero te escucho bien. Perfecto. Bueno, continuamos. Para poder aplicar un mantenimiento preventivo necesitamos cumplir determinadas condiciones, ¿no? Y en principio y fundamentalmente, si no conozco la vida útil del componente que voy a reemplazar preventivamente, es imposible determinar cada cuánto lo cambio. O sea, es absolutamente imposible. Eh, Tengo que tener determinado ese periodo de vida útil a partir del cual la tasa de falla aumenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa curva de la bañera, la curva de confiabilidad? Mientras tenga una tasa de falla aleatoria, que algún componente puede fallar, otro no, pero la mayoría sobrevive hasta la vida útil y después empieza a aumentar la tasa de falla, eso me sirve, ese es un componente que puedo efectuar un reemplazo preventivo. Si no tengo una distribución, esa curva de la bañera, y si el componente desde el día 1 hasta el final de los días que quiera contar falla cuando quiere, bueno, no lo puedo hacer un reemplazo preventivo porque nunca pude determinar su vida útil. Otra condición es que la vida útil para todos los componentes iguales tiene que ser semejante. Es decir, si yo fabricara rodamientos y un rodamiento me dura 1000 horas y el otro me dura 10.000 horas, no podría aplicar esta estrategia. Esto se basa en tener un proceso de fabricación que me asegure que todos los componentes tienen una vida útil muy similar y en función de eso poder programar las actividades de mantenimiento preventivo dada una tasa de falla baja durante un periodo prolongado que me permite garantizar una vida útil. Lógicamente, acá está la tercera condición, y esto es
poco que se desprende de las otras dos. La mayoría de los elementos probados se mantiene sin falla durante la vida útil. ¿Está bien? Es decir, que la tasa de falla existente durante la vida útil es muy bajita. Y finalmente, la última condición es que al reemplazar el componente, tanto el componente como ese sistema de la máquina queda en un estado inicial, también queda, digamos, 0 kilómetros. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, si yo tengo, por ejemplo, una transmisión por correas, voy a ir a un ejemplo sencillo, puede haber muchos ejemplos de distinta complejidad, pero si yo tengo una transmisión por correas, mi tarea de mantenimiento es cambiar la correa, la cambio, pero resulta que las poleas en sí estaban todas rotas, están desgastadas mal. El motor y el compresor, por ejemplo, están completamente desalineados y todo alrededor es mugre, suciedad, no hay una protección que evite que eso se rompa accidentalmente y encima estamos trabajando en un ambiente en donde, no sé, tenemos esmeril de un proceso X al lado que se mete dentro de esa transmisión todo el día. Bueno, ese reemplazo preventivo no se dio para nada, esa correa se va a fallar igual, no dejé nada en condición cero, ¿está bien? En ese caso tendría que haber hecho una evaluación, de decir, bueno, acá no hay que reemplazar solo la correa, no es una intervención de 20 minutos. Hay que tensionarla correctamente, primero habrá que revisar el estado de las poleas, cambiarlas, tensionar y alinear el sistema como corresponde, y ahí con las protecciones adecuadas y evitando que le entre suciedades en merilo, lo que estábamos haciendo referencia, podríamos llegar a una vida útil de esa correa esperada para el próximo mantenimiento al año o a los 2 años. ¿Está bien? Entonces, son muchas las condiciones que necesitamos cumplir para decir voy a tener un mantenimiento preventivo y ese mantenimiento preventivo va a ser efectivo. Como características de este mantenimiento preventivo, bueno, es un mantenimiento programado, por lo tanto, el costo de las paralizaciones imprevistas sería menor, ¿sí? Eh, una máquina puede tener un plan de mantenimiento preventivo muy exhaustivo e igual romperse eh, por un montón de motivos, y tal vez porque se rompe algo que no está contemplado en mi plan de mantenimiento, porque no todo en la máquina, como les decía, la referencia muy sencilla, un auto. El sistema de suspensión lo reviso cada 15.000 kilómetros, dependiendo de qué auto sea. Cada 10, 15.000 kilómetros. En el medio se me puede romper un estreno, que pasó satisfactoriamente la última revisión. No tengo un problema de reemplazo, un cronograma de reemplazo de una parrilla, un buje o un extremo de dirección. Lo voy a hacer a demanda. En el medio se puede romper. ¿Está bien? Si el componente es bueno y el auto está bien diseñado, por ahí me da alguna señal que la detecto en una inspección antes que se rompa definitivamente. Pero yo le hice todo el programa de mantenimiento a ese auto e igual se rompió algo. ¿Sí? Y es posible. Pero eh, no me va a fallar el motor porque le cambié la bujía, no se me va a romper el motor porque le cambié el aceite, no voy a aumentar el desgaste del motor porque le mantengo los filtros de aire del motor correctos, lo mismo que el filtro de aceite y el resto de los componentes que tengo que cambiar como reemplazos preventivos los hago. Y después, bueno, hay subsistemas en esta máquina que no tienen un mantenimiento preventivo que considere reemplazos preventivos y por lo tanto la máquina igual puede parar. Eh, las actividades de mantenimiento preventivo incluyen otras cosas, no solo reemplazar componentes. Lo básico de la tarea de mantenimiento preventivo es la conservación, ¿sí? La lubricación, el ajuste, la limpieza y la calibración, como ejemplos, son las tareas básicas. Una rutina de mantenimiento preventivo arranca con una operación diaria de limpiar la máquina, ¿sí? Una
operación diaria de poner lubricante donde en alguna colisa, en algún elemento que sabemos que lo requiera. Limpiar para que no haya atascamiento, limpiar para que no haya desgaste. Eso sería la tarea básica de mantenimiento preventivo. La limpieza y la lubricación son las tareas básicas de mantenimiento preventivo. Prevengo que se rompa. Después está la rutina de inspección. ¿Sí? Acá está, lo tengo desordenado, después lo tengo que cambiar. Después está la rutina de inspección en donde voy levantando, voy mirando cómo funciona la máquina o la voy observando parada para ver si existe la posibilidad de hacer algún ajuste o programar una reparación en mi próxima parada, ¿sí? Eh, en lo cual ya tendré la previsión de comprar el componente que haga falta, el reemplazo que haga falta, si no estaba considerado en mi plan de mantenimiento. Después aparece, sí, la sustitución preventiva, que es este componente que sé que se me va a gastar, que sé que tiene una vida útil determinada y que cada tal periodo de tiempo lo reemplazo para volver a la condición inicial, al menos de ese componente. Y después está el mantenimiento correctivo, que en esas paradas programadas aprovechar para realizar pequeñas correcciones o grandes correcciones que se detectaron en la rutina de inspección, durante la conservación, al hacer una sustitución preventiva, etc. Finalmente, tanto la sustitución preventiva como todos los niveles anteriores, todas estas funciones anteriores, perdón, me estarían dando la posibilidad de hacer una restauración de componentes. Es decir, detecto la necesidad de restaurar, por ejemplo, el eje de esa polea que estaba desgastada. ¿Está bien? En donde el eje, ya la polea se desgastó tanto y trabajó tanto tiempo desalineada que tiene vuelvo con respecto al eje, la ajusté y ya no ajusta más, tiene un prisionero, ya no me da bola, el prisionero está barrido, la polea está bailando, se sostiene con el chavetero, entonces, bueno, pará, acá hay que restaurar este componente, ¿sí? Hice un mantenimiento preventivo, ese mantenimiento preventivo, me di cuenta que ya estaba desgastada la polea, todas las condiciones que hablamos antes, llegamos a un punto en donde, pará, acá hay que hacer una restauración. Y, bueno, si estoy gestionando bien las cosas, llego a la restauración, la programo para determinada fecha, llego con la máquina andando y ahí se hace la restauración. El beneficio buscado, ¿no?, en el mantenimiento preventivo, en esta estrategia, es mejorar la disponibilidad de la máquina y tenerla en plena capacidad durante el mayor tiempo posible. Por supuesto, esta estrategia de mantenimiento preventivo me lleva a este título de las sustituciones preventivas del cual ya estuvimos hablando, ¿no? En donde tengo un componente en el cual yo ya determiné su vida útil. De alguna manera, de algún medio, defino que ese componente va a tener una edad a la cual es posible que se rompa, o es posible que su tasa de falla aumente mucho. Entonces, bueno, antes de esa edad, que puede ser en horas, en días, en meses, en años, antes de esa edad, lo voy a reemplazar ese componente y la programación de esas tareas, decir que tengo que cambiar el aceite cada tantos meses, tales correas y poleas cada tantos meses, tales rodamientos cada tantos meses, me va a ir haciendo un plan de mantenimiento, ¿sí? Eso es claro. Más allá de que meter en el medio de ese plan de mantenimiento algunas recorridas de inspección, ¿sí?, aunque sea visual. Entonces hablamos también de que una sustitución preventiva se justifica o es válida cuando la tasa de fallas es creciente, es decir,
en esta curva de la bañera que hablamos, en esta curva de confiabilidad, cuando detecto un punto en el cual la tasa de fallas empieza a crecer. Si yo tuviera un componente que desde que lo instalo hasta que decido cambiarlo, no sé cuándo voy a tener, cuándo va a fallar, o falla aleatoriamente, o cada vez se rompe más fácil, bueno, no me sirve. ¿Sí? No me sirve. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo tuviera un sello de una bomba, ¿sí? Un sello de una bomba compleja, complicada, una bomba de amoníaco. eh, Entendemos, ¿no? El sello de un eje de una bomba, ¿sí? Lo que llamaríamos empaquetadura, el sello mecánico de un eje de una bomba, que evita que ese amoníaco salga de la bomba y vaya a la atmósfera. Por lo tanto, es una pieza que es muy importante que no pierda, porque el amoníaco es peligroso para el ser humano, etc. ¿Por qué esto? Porque es un sello que puede salir 2, 3, 5.000 dólares. ¿Sí? Eh, Ese sello de 2, 3, 5.000 dólares, ¿lo voy a reemplazar todos los meses por las dudas? Probablemente no. ¿Lo voy a reemplazar una vez por año por las dudas? Y no sé. ¿Lo voy a reemplazar cada 3 años? Y tendríamos que determinar bien la vida útil. O por ahí, en ese componente que es tan caro, y en un componente que yo les anticipo, se los doy como dato adicional, eh, su vida útil es bastante variable. Tal vez en ese componente no tenga que aplicar una sustitución preventiva, porque lo que podría hacer es tenerlo en stock, hacer una recorrida diaria sobre esa bomba. Si empieza a perder o va a perder un poquitito, lo puedo detectar, y cuando lo detecto lo cambio. ¿Está bien? Y no reemplazo periódicamente un componente de 3, 4, 5.000 dólares. ¿Sí? Es muy importante eso, considerar qué pasa cuando paro para reemplazar el componente, cuánto gasto, cuánto vale el repuesto, respecto de cuánto valdría esa parada de un componente que lo cambio en 2 horas, 3. ¿Está bien? Eso es importante considerar. Bueno, la política de sustitución de un solo componente lo podemos mantener a edad constante o a fecha constante. ¿Qué quiere decir esto? A edad constante sería días de trabajo, ¿sí? O horas de trabajo. Y fecha constante es decir, bueno, una vez cada 3 meses, independientemente de si la máquina estuvo parada o prendida. Eso es parte de la política de sustitución. En determinadas máquinas, en determinadas infraestructuras, en determinados sistemas de gestión, puedo medir cuántas horas funcionó una máquina y tratar de ajustar mi programa de mantenimiento en función de las horas de funcionamiento, que es el funcionamiento el que finalmente afecta a la vida del componente. Ahora, si yo no tengo esa información o desconozco, armo un programa de mantenimiento a fecha constante, es decir, la primera semana, el primer martes, cada 3 meses, no importa que sea el martes, pero bueno, cada 3 meses cambio este componente. Y ahí eh, es independiente del uso que tenga la máquina, eso me puede llevar a sobrecostos, muy rápidamente sobrecostos de mantenimiento, por ahí la máquina estuvo relativamente parada y tendríamos que tener coherencia para ir ajustando ese plan de mantenimiento. Y bueno, después con varios componentes, yo puedo definir una estrategia estática, es decir, esto que decíamos recién, sustituir cada 3 meses y punto, cambio el aceite a todas las máquinas cada 3 meses, no sé qué aceite será. El aceite de corte de un centro mecanizado. La batea, la vacío, la limpio y le vuelvo a poner aceite de corte. ¿Sí? Aceite de corte o soluble. Y la otra sería recalculando el intervalo en cada renovación, ¿sí? La otra estrategia, en donde o bien por uso de la máquina, o bien evaluando
cómo está el componente que saqué. Yo puedo determinar, ajustar ese periodo de tiempo en el cual hago el reemplazo. Si yo estoy cambiando el soluble en un centro mecanizado, eh, una vez cada 3 meses, y resulta que se le coloca el soluble que se compra es bueno y tiene los algicidas correspondientes y tiene una buena salud, no se mezcla con otros aceites que lo pudieran deteriorar. Y yo cada vez que saco de la batea el soluble, está perfecto, está impecable, está nuevo. Y bueno, por ahí no me hace falta reemplazarlo cada 3 meses. Por ahí lo puedo reemplazar, ir estirando ese periodo de reemplazo. Claro, en el medio realicé una limpieza de la batea, saqué basura, saqué viruta que quedan en el fondo de la batea y eso me sirve igual. Pero tal vez puedo filtrar el soluble y no reemplazarlo y volver a utilizar el mismo haciendo la limpieza de la batea. Hay muchas estrategias que podemos considerar y depende de qué máquina, depende de qué componente estemos hablando, va a aplicar una o la otra. Ale, cuando Sí, quieras, sí, sí, explicame, sí. metete tranquilo, aparte me das tiempo para tomar. Mira, estuvimos tratando en la clase de mantenimiento el tema de un compresor de gas que estaba para suplir cuando la alimentación de una turbina bajaba de la línea directa es un compresor de YPF. Sí, Y bueno, muchos de estos detalles de mantenimiento que vos estabas marcando estaban predefinidos por el fabricante. O sea, eh, cada tantas horas había que hacer un cambio de kit 1, cada tantos meses o un cambio de kit 2, una vez en que en realidad no eran meses, sino horas de servicio, el kit 1, el kit 2 y el kit 3, y a las 36.000 horas se cambiaban hasta los bulones que fijaban el cárter. Entonces, un equipo tan, digamos, crítico como ese, que funciona en una planta de YPF, estaba predefinido por el fabricante todos los detalles de sustitución y de reemplazo en función a la experiencia que tiene, ¿no? Y también dándote un poco de garantía de que ese equipo delicado tenga una vida útil mucho más larga, ¿no? Pero bueno, todo eso es inversión eh, fuera de los controles diarios que son indispensables. Ese equipo tenía todos tableros que iba controlando las temperaturas de los rulemanes, iba controlando entradas y salidas de presión de los refrigerantes, que era por aceite claro, y por agua. Entonces, y todo eso, al ser un equipo tan complejo, iba guardando los registros. O sea que sería un sistema de mantenimiento perfecto o con las fallas que pueden aparecer por más que sea perfecto a su máxima expresión, ¿no? claro, claro. Bueno, lógicamente la complejidad o la criticidad de un componente va a determinar qué recursos se le ponen, ¿no? Y un Claro, dato muy importante es cuánto vale para nosotros, para la estructura de la empresa, la máquina parada, y cuánto vale reemplazar la máquina si se parte, ¿no? O sea, si se rompe definitivamente, si hay una falla mayor. Eh, todo eso lo tenemos que considerar, ¿no? O sea, para determinar qué esfuerzo, qué inversión se coloca en mantenimiento de una máquina, de un componente, hay que analizar todo el ciclo de explotación, hay que analizar todo lo que es la, es decir, el costo de inversión, el costo de vida útil de todo el componente, el ciclo de vida útil, eh, y ahí determinar qué esfuerzo se coloca para hacer el mantenimiento. En el caso de un compresor tan complejo, una máquina muy cara, y bueno, arman un plan de mantenimiento acorde al costo de la máquina,
la máquina, bueno, no tengo idea qué compresor era, de qué costo tiene, pero barato no va a ser. Y, y es por ese motivo que se le hacía un plan de O mantenimiento sea, era tan restrictivo. un compresor, encima hay dos compresores por si uno falla que alimentan una turbina que da electricidad a todo YPF. Claro, Entonces, ya te digo, dos compresores, si baja la presión de línea, que se lo suministra. O sea, hay una inversión enorme. Y después comentábamos que hay unos sellos dentro de los compresores que si no se usa el compresor, cada tanto, primero les obligaban a ponerlo en marcha unas horas por día, porque si no esos sellos se resecaban y como comprime gas, puede generar hasta algún tipo de explosión, claro, porque se deterioran con el envejecimiento, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una inversión enorme. enorme, enorme. Sí, sí, sí. Bueno, es un equipo muy crítico, No ¿no? te puedes arriesgar a ahorrar un cambio de aceite o Sí, no. como te lo pide el fabricante. No, no, aparte, como vos bien decís, hay un tema de seguridad ahí, ¿no? O sea, si es una máquina Claro, que está manejando un producto complejo, un producto con riesgo y uno escatima en determinadas condiciones que hacen a la seguridad, bueno, probablemente haya inconvenientes, ¿no? Ahí hay que prestar más atención aún. seguro, seguro. Claro. Bueno, lógicamente, ¿no? Estábamos hablando de esto antes en el aire, aparece eh, una curva de costo total, mientras eh, a medida que asigno recursos, me baja el costo por falta de producción, a medida que asigno recursos, me aumenta el costo de mantenimiento. Acá habría que encontrar en costos finales, en el costo total, esta curva, que sería la sumatoria de estas dos, para encontrar cuál es el punto de inflexión de esta curva y finalmente encontrar cuál es ese equilibrio entre el costo por falta de producción y el costo del mantenimiento en sí, cuando los costos totales son los menores, ¿no? Eso habría que encontrar esa función, que bueno, lógicamente esto no es tan fácil de evaluar. Eh, también estuvimos hablando, como parte de la estrategia de mantenimiento preventivo, de la restauración de componentes, ¿no? Lógicamente, parte de esta estrategia, ¿sí? De mantenimiento preventivo, recuerden que el mantenimiento preventivo es donde está todo programado y en donde está todo eh, determinado en un periodo de tiempo, en un plan de mantenimiento. eh, Estamos hablando de una restauración de un componente que la podría planificar. Un componente que yo sé que cada tantas horas debería hacerle una reparación. Ahora no estamos hablando de, por ejemplo, eh, en una máquina compleja, un cojinete que se va desgastando. Acá estamos hablando de que el cigüeñal que trabaja con ese cojinete que se va desgastando, el cojinete lo reemplazo cada 2 años y el cigüeñal cada 5 lo tengo que rectificar. Chao. Y ahí es una reparación, no reemplazo el cigüeñal, porque sale muy caro reemplazarlo. Lo puedo ajustar, lo puedo reemplazar, rectificar y hacer un cojinete a la medida o comprar el cojinete a la medida que corresponde y en base a eso eh, seguir operando. Pero también esto lo podría, llegado el caso de que sea una falla reiterativa, que necesito restaurar un componente o un conjunto de componentes, un sistema completo de la máquina, necesito restaurarlo cada X cantidad de tiempo, también lo podría meter en el plan. No como una acción solo de reemplazos preventivos, sino como una acción de restauración que la pude haber identificado y cuantificado en el tiempo y metido dentro del plan. Eso también es una posibilidad. Y bueno, finalmente está el tema de la rutina, ¿no? O sea, una rutina de inspección, una rutina que me permite ir revisando la máquina
el sistema, el componente, la planta, para detectar anomalías que sean evidentes. En general, estas rutinas están asociadas con una recorrida que es visual, una recorrida que es de detectar ruidos, una recorrida que es de detectar pérdidas de fluidos, una recorrida que viene acompañada con alguna limpieza que me permitiría ver si hay una pérdida de algún lubricante. Entonces, estos son rutinas que me permitirían encontrar defectos que después podría reparar programadamente o de emergencia si encontré algo grave, ¿sí? Eh, Esas rutinas también pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Si yo eh, estoy teniendo un plan de mantenimiento muy ordenado y estoy haciendo las cosas de manera con la máquina que se utilizan todos los días, X cantidad de horas y es todo previsible, puedo tener una rutina en tiempos fijos. Ahora, si hay una máquina que se utiliza una vez por mes o cada 2 meses, o no sé cuándo la uso a demanda, la rutina de inspección tendría que estar en función del uso de esa máquina, ¿no? Tendría que ir acomodándose. Al cohete tener en mi rutina de inspección, ir a revisar un compresor que está de backup de otro que funciona. Y que el otro que funciona no se paró nunca, entonces en 6 meses ese compresor de backup no se prendió ni para mirarlo. Bueno, habrá que ver cuando le toque una acción de mantenimiento si es necesario realizarla o no, y cuando le toque una acción de inspección, y probablemente no valga la pena ir a hacerlo. Eh, entonces esto también ningún plan de mantenimiento es fijo, ningún plan de mantenimiento tiene solo una manera de verse, eh, y a veces, como les decía, uno de los mayores sobrecostos es el sobremantenimiento o realizar tareas que no son necesarias. Que por otra parte me quitan recursos, personal, tiempo y disponibilidad para hacer tareas que sí son necesarias. Y a veces para hacer una rutina de inspección sobre un equipo que estuvo parado todos los días de ese trimestre, no fui a ver otro equipo que sí estuvo andando y que por ahí necesitaba una acción de corrección. Eso hay que considerar. Bueno, de la limpieza, ajuste, lubricación estuvimos hablando, ¿no? Adición o reemplazo periódico de lubricantes, adición de cambio de filtros, piezas de baja complejidad, ¿sí? Relacionadas con la lubricación, controlar niveles, ¿sí? Y bueno, finalmente limpieza, verificación de depósitos. El cárter de una máquina, limpiarlo por si se hubiera depositado suciedad, barros, eh, mismos subproductos del lubricante que se va deteriorando. Todas esas tareas entran en esta bolsa de la lubricación que es necesario realizar. Bueno, finalmente está como dentro de las tareas programables la calibración, ¿no? Muchas veces las máquinas tienen sensores, ¿sí? La mayoría de las máquinas de complejidad media a elevada tienen sensores. Sensores sobre los cuales la máquina toma decisiones para su preservación o toma decisiones para eh, el ajuste y pueden influir en la productividad de la misma máquina o en el funcionamiento de la misma máquina. Si esos sensores no están calibrados, yo puedo tener o problemas de confiabilidad, o problemas de operación, o problemas de ajuste y finalmente de calidad sobre el componente entregado, ¿sí? Eh, entonces, calibrar los sensores de la máquina que influyen a la seguridad, que influyen a la confiabilidad de la máquina, que influyen a la calidad del producto entregado, perdón,
es tan fundamental como asegurarse de que la máquina tenga corriente, ¿no? A lo largo del tiempo, si yo estoy hablando de una inyectora que necesito inyectar el material en un rango de temperatura muy chiquito, ¿sí? 5 grados en la temperatura de inyección me varían la calidad del producto obtenido, bueno, necesito medir bien esos 5 grados, ¿está bien? Entonces, el sensor de temperatura lo tengo que calibrar. Vos que trabajás tanto con plásticos, sale, algunos plásticos cristales tienen un periodo de inyección, de Sí, un temperatura margen de chico inyección de... muy chiquitito. Sí, sí, ¿Sí? No sé si son 5, 10 grados, 15, está por ahí sí, en un sí. entorno muy Sí, pequeño. en los materiales de ingeniería muchas veces tenés que estar jugando en márgenes chicos, Claro. Y bueno, si yo de los estoy plásticos de midiendo, ingeniería. claro, estoy midiendo con un sensor esa temperatura y ese sensor está descalibrado y después tengo problema de calidad en donde aparece ese material que tiene que tener determinadas características, no las tiene. Entonces, una rutina muy necesaria de hacer es la de calibración. Yo fui por el lado de la temperatura, pero bárbaro. Podemos estar hablando de un sensor de presión, de la presión de un lubricante, de un componente muy crítico. Imagínense ese compresor que hablaba Alejandro recién, de YPF, si tiene una bomba de aceite y tiene los apoyos, los rodamientos o los bujes que están lubricados a muy alta presión, bueno, evidentemente tendría que tener, cada vez que, no digo todos los meses o todos los semestres, por ahí una vez por año o cada 2 años, tener una rutina de verificación de que el sensor esté midiendo lo que tiene que medir. Claro, hay muchos sensores que son muy confiables. Un presóstato, un termostato, suelen ser muy confiables y en general andan o no andan, ¿sí? No le erran. Pero siempre que es un sensor variable, en donde mide una temperatura en una escala, es muy probable que se pueda, dependiendo de la tecnología, que se pueda descalibrar. Entonces, ahí podemos tener un problema y, por supuesto, eh, agregar las calibraciones a la rutina de inspección puede traer un beneficio muy importante y dependiendo qué industria sea, es crítico eso, ¿sí? De hecho, por ejemplo, eh, me fui para lo de las inyectoras, yo trabajo para una empresa que inyecta tubos de desagüe y está tratando de obtener el sello de certificación de IRAM. A mí, al chico con el que trabajamos, al profesional con el que trabajamos, nos llaman para levantar una inspección de IRAM que fue mal, y una de las cosas que les destacó IRAM para tener el sello de conformidad, era un sello de producto. Bueno, que tenían las inyectoras de PVC y las inyectoras tienen como 20 sensores a lo largo de su recorrido y no había una rutina de calibración de los sensores de las inyectoras. Entonces ellos no sabían efectivamente si estaban inyectando o si la máquina en cada uno de esos 20 puntos de control tenía la temperatura que tenía que tener. El mismo IRAN, el organismo de certificación, es el que les dice, no, pará, ponemos una rutina de calibración de estos sensores. Y bueno, y ahí fue mandatorio y empezaron a calibrar los sensores que no lo habían pensado en su vida. Para ellos, si la máquina decía 120 grados, eran 120 grados. El sensor marcaba la verdad. Bueno, como para cerrar, vamos a ver algunas ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo. Estamos dentro del horario esperado. Por supuesto que tener una rutina de mantenimiento preventivo nos facilita un poco la vida y evitamos grandes y costosas reparaciones, ¿sí? Si operamos solo la rotura, a veces el reemplazo o a veces un componente muy barato, muy sencillo de reemplazar, puede generar una rotura mayor, una rotura muy grande, ¿sí? Eh, Acá hablemos de un ejemplo que probablemente todos conozcan, la correa, que ya lo hablé muchas veces, la correa de distribución de un auto. Eh,
dependiendo qué modelo sea, se cambia cada 60, 40 u 80.000 kilómetros. Bárbaro. ¿Cuánto vale? Y un kit de distribución vale unos mangos, pero si se rompe esa correa, te llevas el motor en una bolsa, tenés que hacer de nuevo. Y ahí tenés un costo que es 30 veces superior. Entonces, mejor reemplazar esa correa que esperar a que se rompa la correa y el motor entero. Por supuesto que en función de eso aumenta la disponibilidad, ¿sí? En el mismo ejemplo de recién, la correa de distribución se cambia en un par de horas en casi cualquier motor, mientras que por ahí me ahorro 3 cambios de correa, pero antes de que ocurriera el cuarto cambio, explotó el motor y ahí estuvo parado 2 semanas. ¿Sí? Me ahorré 3 paradas, pero hubo un problema. Lógicamente, al estar trabajando de una manera planificada y con recursos que determiné previamente, eh, puedo coordinar esas actividades y planificarlas y ponderarlas en el tiempo, programarlas y de esa manera tener un poquitito ordenado estas tareas de mantenimiento. Y bueno, finalmente, si el equipo llega a su vida útil esperada, lógicamente lo pude amortizar y obtuve la productividad que necesitaba de ese equipo a lo largo de su historia, su vida útil, ¿sí? Lógicamente tenemos desventajas, ¿no? Muchas desventajas que surgen eh, indudablemente en los primeros años de un mantenimiento preventivo, en los primeros años de un plan de mantenimiento preventivo que después se irían compensando. Toda actividad preventiva tiene un costo de horas hombre, costo de repuesto y costo de máquina parada. ¿Está bien? Para resumir. Y por supuesto que siempre que la máquina está parada, estoy disminuyendo la disponibilidad de la máquina o la productividad. Entonces, eso hay que considerar. También el mantenimiento preventivo solo desaprovecha vida útil, porque muchas veces yo reemplazo componentes que están impecables, ¿sí? Y el plan decía reemplazar la correa cada 6 meses, yo miro la correa y está para funcionar 2 años más. Es posible y desaprovechamos vida útil seguramente, ¿sí? Sobre todo cuando en el plan juntamos tareas, aprovechamos una parada para hacer un reemplazo que viene después, y por ahí reemplazamos un componente que iba a durar 6 meses, pero ya lo habíamos reemplazado hace 4. Y bueno, estas cuestiones operativas a veces nos llevan a tener mayores sobrecostos en esto de desaprovechar vidas útiles. Bueno, lógicamente, si yo también digo, bueno, lo tenía que cambiar acá, pero no, mejor lo cambio dentro de un mes porque tengo una parada mayor y por ahí me falla en el medio, ¿sí? Porque la estiré la parada y de ahí tengo problemas. Eh, Ahí dice que, bueno, requiere optimizar la programación mediante modelos, o sea, mediante ir estudiando cómo funcionan los componentes, mediante ir eh, evaluando cuánto duró un componente anterior, podría ir ajustando eh, o reajustando la programación, ¿sí? Acá habla también de esto que les decía, ¿no? Requiere 2 a 4 años para implementar un correcto plan de mantenimiento hasta que ajuste los periodos de reemplazo y los periodos de inspección para que sean a lo lógico, hasta que lo tengo en caja, bueno, pasa un tiempo, ¿sí? Y eh, eh, es fundamental eh, ir evaluando, ajustando el plan a medida que pasa el tiempo. Y lo último que dice ahí, dice, tiene fundamentos estadísticos y depende de la muestra. Claro, si yo determino la vida útil de un componente en base a ensayar cómo funcionaron 10 componentes,
voy a tener una curva de dispersión y un dato de vida útil determinado, con determinado nivel de confianza. Ahora, si yo en vez de evaluar 10 componentes, evalué 1000, probablemente el grado de certeza que tenga sobre esa vida útil sea mayor. ¿Está bien? Y si en vez de evaluar 1000, evalué 1.000.000 de casos, mi grado de certeza va a aumentar más todavía. Entonces, depende de la muestra, es la certeza que yo tengo de que el componente dure las horas que estoy diciendo que va a durar. ¿Está bien? Y las horas en base a las cuales programo el plan de mantenimiento. Por lo tanto, es necesario esta función de ir ajustándolo, ¿no? Ir considerando a ver cómo es la muestra y ajustando los tiempos de acuerdo a lo que se va presentando. Finalmente, el mantenimiento preventivo tiene costos asociados, ¿no? Casi todo esto es muy claro, ¿no? La inspección tiene un costo, hablamos de horas hombre, de máquina parada, la conservación tiene un costo. Reemplazar un componente de manera preventiva tiene un costo, el costo del componente y el costo de la intervención. Si voy a realizar una corrección en el medio, también tiene un costo. Voy a parar la máquina de manera programada, entonces tiene un costo. Y también hay daños en los equipos. ¿Daño por qué? Daño por hacer el mantenimiento en un periodo de tiempo que no era el correspondiente, se rompió antes. Daño por realizar el mantenimiento. A veces una tarea de mantenimiento me lleva a un daño en la máquina porque instalé mal un componente. No realicé una puesta en marcha con las precauciones correspondientes y el operario se equivocó o estaban mal los medios. Realicé la acción de mantenimiento y finalmente fue peor el daño que realicé yo que el que se hubiera producido si se rompía el componente solo. Eso también puede pasar. Entonces, bueno, eh, ahí no es simplemente colocar un plan de mantenimiento y olvidarme, sino que hay que hacer un análisis. A medida que aumenta la complejidad de la máquina, es mayor el análisis que hay que hacer. ¿Sí? Acá estaba finalmente, como hablábamos, ¿no? Costo de paralizaciones de producción que van a ser directamente proporcionales a las horas de paralizaciones, el costo de mantenimiento, y finalmente hay una curva de costos totales en donde hay una área de máxima rentabilidad que sería la ventana de oportunidad que tengo para realizar el mantenimiento preventivo. Obviamente ponerle valores a esto no es tan fácil, esto lo estamos hablando de una manera teórica, donde es evidente que quedaría una curva de este tipo, pero finalmente es el caso, ¿no? Bueno, estamos casi en hora, pero el procedimiento para establecer un mantenimiento preventivo sería finalmente elaborar un plan, ¿no? Siempre se habla de esto, motivar y comprometer, ¿no? Estamos hablando de la gente que va a ser la responsable de seguir el plan, de cumplirlo. Determinar los requerimientos de mantenimiento y estipular la documentación que necesito manejar, así sea como planes de mantenimiento de las máquinas individuales, características técnicas de los repuestos, finalmente el mismo plan, cómo lo voy a documentar y los registros que voy a tener en ese plan, crear e iniciar registros de paralizaciones y de reemplazos, establecer el plan de forma paulatina, priorizar este plan de mantenimiento en base a el programa de mantenimiento general de la planta. También iniciar este plan de mantenimiento preventivo en el sector más adecuado, en donde me pueda generar mayores beneficios, ¿sí? Y finalmente tendría que prever los recursos necesarios. Si no tengo una correcta gestión de almacenes, de repuestos, de mano de obra y de horas hombre, y de infraestructura, hasta de un software para hacer el seguimiento, bueno, es imposible. ¿Vale? Esto continúa, ¿no?
con repotenciar la máquina, es decir, llevarlas a una condición lógica para comenzar con un plan de mantenimiento, porque si vas a hacer un plan de mantenimiento arrancando con máquinas que están detonadas, no tiene mucho sentido. Seleccionar a los inspectores, es decir, quiénes van a hacer la rutina de inspección, quiénes son las personas más idóneas, más comprometidas, organizar capacitaciones si así fueran. Bueno, finalmente averiguar los problemas de la máquina o tratar de encontrar el historial de falla de esa máquina, si estuviera. Establecer la frecuencia de inspecciones, proveer personal, ¿sí? Prever descenso de la productividad. Son todas etapas, pasos de este establecimiento del plan de mantenimiento preventivo. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Y después pasaríamos a la clase que viene a mantenimiento predictivo. Y antes de cerrar, como siempre, les consulto si quedó alguna duda. Todavía estamos grabando, pero por las dudas les dejo el tiempito. Cuéntenme. Sin duda. ¿Estamos bien? No, profe, ninguna duda. Qué bueno. A mí me quedan tantas dudas. Al contarlo nada más me quedan dudas. Pero bueno. Profe, Sí, no Sofi. sé si se me escucha. Ahí está. Quería saber si vamos a ver algo de TPM, Al lo final. que es... Ah, está bien. Al final, sí. Breve porque sería una estrategia más avanzada y es un tema más de quinto año que nuestro, pero Ah, sí, lo vamos a mencionar. Sí, bueno, sí. Eh, Después de ver todas las estrategias básicas de mantenimiento, veremos las que son integradas. ¿Está bien? Bueno, eh, nos veremos el sábado que viene. Seguramente va a ser eh, virtual, como la clase de hoy. Así que, bueno, cualquier cosa me envían un correo o algo, estamos en contacto. Profe, buen buenísimo. fin de. ¿Listo? Buen fin Bueno, de- Chao, Fin buen de... paro fin la de. grabación. Buen fin de a todos y nos estamos viendo el sábado. Chao. No pasa nada.